el arquitecto para luego, digamos, darle la palabra para que nos pueda, digamos, deliciar, ¿no? Con la conferencia de hoy. Entonces, le damos la bienvenida al arquitecto a Isaac Michan Daniel. Es arquitecto y educador, fundador de Michan Architecture, con sede en la Ciudad de México en el 2010. Tiene una licenciatura en arquitectura de la Universidad Iberoamericana, una maestría en ciencias de la arquitectura por el Pratt Institute. Ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana y en la YA Visiting School en la Ciudad de México y en la Universidad Anáhuac. El estudio, su firma, ha sido premiada por la Architectural League de Nueva York con el League Prize for Young Architects. En el 2009 fueron galardonados con el premio Design Vanguard de la revista Architectural Record, que reconoce a 10 prácticas emergentes de todo el mundo que están demostrando enfoques inventivos para dar forma al entorno construido. El edificio de apartamentos DL1310 recibió el premio Progressive Architecture Award de 2019 de la revista Architect Magazine. Y en el 2022 obtuvieron el primer premio en un concurso para un pabellón, jardín y escénico en el bosque de Chapultepec, siempre de la Ciudad de México. Su trabajo ha sido ampliamente expuesto y publicado. Recientemente, el proyecto del 1310 formó parte de la exposición Brutalismo Arquitectónico en México en el Museo de Arte Moderno de la ciudad. Su trabajo abarca desde instalaciones temporales hasta espacios comerciales, culturales, proyectos residenciales a gran escala, con un enfoque en métodos tradicionales de construcción y pensamiento digital. Damos la bienvenida, por lo tanto, al arquitecto y le cedo la palabra, arquitecto. Muchísimas Bueno, gracias. pues, no, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí para enseñarles mi trabajo. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por favor. Ah, buenísimo. Aquí está ya. ¿Ahí ven todos? Sí, te debería solo poner la pantalla completa y se ve muy bien. Sí, ahí está. ¿Ya? Sí. Exacto. Ok, bueno, pues gracias por la introducción. Como les mencionaron, pues tengo una oficina que se llama Michan Architecture. Y hoy voy a hablar de vivienda colectiva y como este interés que siempre ha estado en mí y en la oficina, en el trabajo de la oficina, en la vivienda. Creo que la vivienda pues es como de los componentes más necesarios, más básicos para una ciudad y para la arquitectura. Y la vivienda colectiva pues es muy peculiar, ¿no? Porque generalmente no trabajamos con un cliente en particular, trabajamos con clientes que no conocemos, con clientes como prototipo, por así llamarlo. No que sea prototipo, sabemos que lo va a vivir una persona, pero no conoces nunca al cliente. Entonces creo que para mí el reto siempre ha sido en cómo diseñas espacios con la suficiente flexibilidad para que el usuario pueda adaptarse a ellos, apropiarse de ellos, pero también con la especificidad necesaria para que sea un buen proyecto arquitectónico y bueno, y cumpla con todas las necesidades. Esta primera imagen que muestro es mi tesis de maestría que hice y habla de vivienda colectiva, habla de los proyectos de los multifamiliares que en este caso eran en Nueva York, pero que se hicieron en producción en serie, que parten del proyecto de Le Corbusier, ¿no? De la Villa Radius, de cómo construir con un plan maestro con estos jardines gigantes y las torres sobre el jardín y demás. Y un poco esta tesis cuestiona este tipo de proyectos, por qué funcionaron, por qué no funcionaron y cómo podrían intervenirse. Esta es una imagen muy conceptual, pero un poco la idea era cómo le podrías agregar estos como parásitos al edificio que le den un poco de nueva vida y que como que nuevos programas, inyectar nuevos programas para redensificar y
pues revivir un poco estos proyectos. Y la primera imagen, literal, es un collage de el ornamento, de estos ornamentos que conocemos de Louis Sullivan sobre este proyecto, sobre esta imagen aérea, y es un poco esta contradicción de, pues el proyecto de modernidad de vivienda era ultrafuncional y un poco cuestiona esta noción de qué pasa con el ornamento y cómo se pueden integrar estas dos. Después, creo que esa tesis iba muy relacionado a toda esta idea de Archigram de los 70s, de proponer estas nociones de ciudades un poco más radicales o de viviendas más radicales y demás. Pero bueno, este es como un antecedente y después ya ahora sí, un poco regresando a México y a mi práctica, muestro estas dos imágenes de estas casas de Juan O'Gorman, que son viviendas, aunque son viviendas unifamiliares, es algo mucho más personal y particular. Creo que es un buen ejemplo para describir un poco, yo creo, el proceso de mi práctica y por dónde creo que va o mi interés. Eh, la primer casa, pues la conocen, es el primer proyecto de O'Gorman, que es la casa para su mamá, y es un proyecto que cumple con todas las normas del movimiento internacional que estaba en los 20, 30. Y el segundo es su casa propia, su casa cueva, que es cuando ya yo, como lo leo, sin ser un historiador, ya se sumerge a esta cultura de México y deja que la materialidad y la riqueza como cultural cambien un poco su forma de producir arquitectura. Y creo que al nosotros estar en México, como, bueno, yo como lo veo y como practico, es pues sí estamos en un contexto global, no lo podemos negar. Hoy en día siento que la comunicación y todo se mueve mucho más rápido, pero también tenemos una riqueza material, cultural, de artesanías increíble, que creo que pueden generar híbridos y proyectos muy interesantes. Y bueno, sin más de esto, voy a presentar tres proyectos de vivienda que he trabajado a lo largo de la práctica. La oficina, como les dije, como que el core ha sido, sí, lo que más hacemos ha sido la vivienda. Creo que es algo que muchas veces se lee de dos formas, o se vea como algo súper funcional, que no hay lugar donde hacer arquitectura, entre comillas, o se lee como un negocio, últimamente lo que nos toca, como un negocio inmobiliario que tienes que sacar el mayor provecho y rendir como los mayor número de metros posibles para que el cliente esté satisfecho. Nosotros no es de que, o sea, siento que si estaríamos totalmente en contra de eso, no podríamos hacer proyectos. Entonces aceptamos las condiciones actuales en las que vivimos, en las que trabajamos con los clientes, con el contexto, con la economía, con todo esto. Y dentro de eso, desde adentro, tratamos de hacer modificaciones ligeras en cada proyecto. O sea, entendemos que ya no estamos en los 50 y que ya no se construye vivienda social en serie, porque es otro tipo pues, vivimos en otro tipo de sociedad y demás. Entonces, dado eso, les muestro este primer proyecto, que es un proyecto en colaboración con el despacho Young Anayata de Estados Unidos. Es un proyecto que está ubicado no sé si conocen muy bien la Ciudad de México, pero está ubicado en Calzada, Desierto de los Leones, en la zona sur bueno, no sur-sur, suroeste de la Ciudad de México. Y es un barrio acá está el predio, es un barrio que era unifamiliar y se está transformando a viviendas de baja escala, de 4 niveles. Nuestra primer propuesta conceptual, fue, la mayoría de los predios normalmente lo que hacen es pegarse en lo que tienen de fachada para utilizar el máximo fachada y después generar patios interiores para ventilar dentro de ellos
y otra vez otra torre de vivienda. Nosotros lo que propusimos es generar un elemento completamente suelto en el terreno, despegarnos de los lados para poder generar 4 fachadas. Al generar eso tuvimos el problema de que en el futuro, en este predio que vemos acá, podrían llegar aquí a construir un edificio, en este predio también. Entonces optamos por, bueno, parte del diseño fue pensar en estas ventanas que se giran para que siempre estando en el interior tienes momentos a la calle o hacia atrás, que hay, acá atrás hay una cañada, que es esta que la podemos ver, porque este terreno está elevado. Entonces, como que ese motivo o este razonamiento de pensar en rotar las ventanas nos dio como el interés de generar estas ventanas y de enfocarnos en las ventanas del predio para generar unos momentos como de bay windows invertidas y que todo el evento de vivir en este departamento sean tus visuales desde adentro hacia afuera. Existen 3 tipos de departamentos. Es un edificio, como les explicaba, hay cosas que muchas veces cuestionamos, hay cosas que damos por hecho, o sea, creemos que con que aportemos algo que cuestionemos en cada proyecto, podemos tomar todas las demás como normas, como estándares. No que no funcionen ni que tengan problemas, pero entonces lo que tenemos es un departamento en la parte trasera de 90 metros cuadrados con 2 recámaras y en la parte frontal estudios de 60 metros cuadrados en los que entras, tienes servicios y lo privado atrás y después se abre todo el espacio. Ahorita lo vamos a ver en las imágenes. Al generar estos movimientos de ventanas, pues nos generó esta idea de que la losa se ensancha, se convierte en este muro bajo de esta superficie reglada que se rota y después se convierte en ventana y otra vez en lo mismo, regresa. Y estas son las 3 fachadas desdobladas. Todo el envolvente es la estructura del edificio. Entonces, estas piezas no son estructurales en sí, pero están colados dentro de la misma estructura y se mueven con la estructura. Esta es la idea de lo que les decía. Como que partimos un poco de esta noción de las ventanas bay window tradicionales y cómo las podíamos un poco de familiarizar o mover del lugar tradicional. Y bueno, de ahí pues empezamos a trabajar en todo el detalle cómo lo construiríamos. Generamos una primer muestra escala 1:1, la cual estábamos pensando que era un abanico y que se escalonaba como una maqueta topográfica. Y no nos funcionó porque creíamos que la percepción se veía muy horizontal y queríamos que el concreto sea un poco más moldeable. Entonces nos pusimos a estudiar el trabajo de Félix Candela, que todos conocen, yo creo, y pues analizamos cómo generaba estas cimbras, aunque eran en escala gigante, utilizamos el mismo proceso que es la madera, humedeciéndola, y al humedecerla, nosotros teniendo las costillas de las formas, podíamos doblar estas ventanas y podíamos, doblar estas duelas y tener estas cimbras. Una vez teniendo estas cimbras, para que el proyecto sea factible en costo, lo calcamos en fibra de vidrio. Este es el negativo y después este es el positivo. Entonces los colados, ya fue la última muestra que hicimos. Entonces los colados al final eran una mezcla habían algunas que eran con madera y otras eran con fibra de vidrio. Dentro de lo que cabe y cada que podemos, nos interesa llevar el proyecto desde una fase conceptual de diseño hasta como un detalle constructivo que podamos controlar. En este caso se pudo. Y bueno, estos son como los diferentes módulos y modelos que hay. Estas son las piezas planas que van en los muros, que les generamos como error intencional,
en el que les pedíamos a los carpinteros que atrás pongan estas piecitas de madera aleatoriamente para que tenga esta como textura y no sea este muro completamente plano ni este muro completamente diseñado en cuanto al patrón. Todo el proceso constructivo, que fue muy interesante. Aquí se ve cómo están las cimbras justo antes de quitarlas y después ya cuando se quitan. Creo que algo que a mí me parece muy interesante del edificio es que cambia a lo largo del día, tanto de afuera como para adentro, como de adentro para afuera, que ahorita lo veremos. Cuando se percibe en el día, se ve como esta pieza súper sólida que casi casi no tiene luz, como con esta cualidad más monolítica. Y cuando va haciendo más de noche y se prende por dentro, tiene el efecto inverso, que es como esta linterna urbana. Y por dentro, creo que es muy interesante que cambia completamente la percepción de este elemento completamente, pues, sólido, casi que no es penetrable, se convierte en este elemento completamente claro, más espacioso, con estas ventanas que te generan diferentes vistas y diferentes perspectivas. O sea, creo que además de que pues son unos departamentos que podrías, si ves la planta, podrías pensar que son departamentos estándar con los layouts. Creo que el generar este cambio en los 60 centímetros de espesor del muro te genera una percepción muy distinta en el interior y en cómo viven las unidades, porque aunque son iguales, o sea, es una planta tipo repetida, pero cada unidad cambia como las visuales. Y por ejemplo, acá parece que no hay ventana acá y que solo hay un objeto de ventana. O después la perspectiva inversa también te juega un poquito con la percepción. También utilizamos, bueno, después vimos esta referencia de Robert Smithson, de cómo tiene estas como marcos con espejo y cómo se distorsiona un poquito la percepción. Y aquí también podemos ver cómo la ventana se convierte como en este elemento que continúa y se convierte en el nicho para la cocina. Y cómo en cada como vista eh, cambia un poco la percepción y se mete en el edificio. Aquí podemos ver cómo la fachada del edificio entra casi casi al interior de la unidad. Y luego los momentos de cuando estás en la recámara y quieres ver para afuera o ves a través de la ventana. Acá es lo que les platicaba de la perspectiva como inversa. Parece que esta ventana es rectangular por estar como al revés de la perspectiva. Y luego como cambio en la circulación vertical. Y o sea, creo que es interesante porque es este bloque que se une al contexto, porque es una caja no quiere gritar, pero cuando la ves como nuevamente o más de cerca, te das cuenta que hay algo raro con la ventana. Es como un proyecto que creo que cuestiona la noción de la ventana y pues, toda la vivencia, cómo convives con la ventana, ¿no? Cómo se vuelve parte del edificio. En vez de decir es puro vidrio o es nada más una ventana estándar. Y acá se ve un poco cómo se integra con el contexto urbano. Este proyecto que voy a mostrar se encuentra cerca, en una calle al lado. Es un proyecto más grande, son 64 viviendas en la calle Avenida Toluca. Y este proyecto, pues creo que fue otro reto completamente diferente, porque aquí el otro eran nada más 7 viviendas, entonces algo más, creo que personal para cada usuario. Este es un reto más colectivo en el que pues tenemos que pensar en cómo vamos a acomodar
todas las viviendas para que cumplan con ventilación, iluminación, vistas y demás. Este es el terreno y está esta cañada. Entonces lo que propusimos es tener esta barra que tiene vistas para la cañada, para este jardín común, y esta barra que tiene vistas para acá y para acá. Y bueno, aquí podemos ver las plantas. En la planta baja existen amenidades con una alberca, con todo este jardín. Abajo está esta cañada. Y después los departamentos de arriba son esta variedad igual de viviendas de dos, no, aquí no hay de uno, de dos y tres recámaras, en los que pues siempre nos gusta tener claridad en el esquema conceptual. Acá manejamos privado, privado y público para la cañada. Aquí teníamos el dilema de que esto ve para el norte, pero tiene una vista bastante buena y optamos por tener estas salas viendo para el norte y todas estas recámaras viendo para el sur. Y en estos, todos ven para este jardín y los servicios dan para atrás con estos patios, con estos vacíos interiores. Esta es la planta baja. Y bueno, aquí se puede ver el corte, cómo esta torre, como tiene la cañada, baja 3 niveles y usas esos niveles para los sótanos. Aquí podemos ver como la unión de estas dos torres, bueno, no la unión, el elemento que casi los conecta. Y luego, pues estos balcones que están viendo al espacio público y a la segunda torre. Acá también utilizamos este juego de como travertino, que es una textura, un ornamento dentro del edificio, que son diferentes espesores y generan esta textura que al cortarlos con la ventana, pues también te generan, creo que un efecto interesante. Y después en este muro de atrás de concreto, que son los servicios, ya sean cocinas, baños o pasillos, generamos este muro de concreto, el cual un poco utilizamos esta referencia de Lucio Fontana, de cómo un elemento tan rígido como el concreto, como un material tan rígido, podíamos generar la percepción de como rasguños, de rasguñarlos, de cómo difuminarlo. Y pues generamos nada con estos efectos como de triángulo y lo mismo adentro es este espacio mucho más iluminado con los patios y por fuera es este muro que contiene las circulaciones. Un poco del proceso de obra. Y por último, este es un proyecto muy reciente que acabamos de terminar. Es en la colonia Condesa, es un proyecto de reciclaje urbano, del cual últimamente nos hemos involucrado más en este tipo de proyectos. Me parecen que son proyectos muy interesantes, vivienda como reciclaje urbano de edificios existentes. Este edificio es un edificio que es el Parque México, está en la calle de Campeche, esquina con Coahuila, y era el edificio que tenía problemas estructurales por el sismo del 2017. El cliente nos habló y, bueno, estuvimos viendo a estructuristas, trabajando muy de la mano con todos los estructuristas, se tuvo que reforzar todo el edificio, pero en el proceso de reforzar el edificio, pues tuvimos que quitar todo y pelar todo, y nos dimos cuenta que el edificio tenía, me voy a adelantar un poquito, que tenía estas losas y estas traves invertidas. En vez de tener las traves abajo, acá se ven, las traves iban por arriba, que antes creo que era muy común construir como con este sistema, en vez de tener las traves abajo, las traves arriba y tienes todas las instalaciones. Entonces, al ver eso, pues pensamos que
en vez de mantener, digamos que la imagen literal de cómo era el edificio, nos interesó mantener esto y cómo esto lo podíamos conectar con lo que íbamos a proponer. Todas estas columnas se reforzaron, aquí se ve un poco del proceso, pero digamos que se tiraron todos los muros y solo se quedaron columnas, losas y traves. Y en ese proceso, pues bueno, empezamos a ver algo que también me gustaría hablar, que creo que no es común hablar mucho en vivienda, y ahorita me van a decir qué opinan. Como que siento que cuando hablamos de vivienda, todo siempre tiene que ser mucho más claro, justificable, y sin enseñar un poco nuestros intereses. No que no necesites todo lo demás, ¿no? Que funcione, que cumpla con reglamentos, luz, iluminación, todo. Pero aquí les estoy enseñando un poco de intereses como de referencias o inspiraciones que estuvimos viendo. Si pueden, como se dan cuenta, mi práctica va muy de la mano como con una práctica formal, geométrica y material. Entonces, nos interesó este tipo de referencias de cómo podíamos jugar con elementos orgánicos y ortogonales y cómo se podía generar esta intersección de los dos. Y después teníamos este tipo, normalmente a veces tenemos el de la izquierda y el de la derecha como modelos abstractos, ya sean de concursos o de otras cosas, y lo relacionamos un poquito con estos modelos que generaba Casimir Malevi, que no eran ni maquetas, ni eran esculturas, ni eran edificios, eran nada más ideas conceptuales, formales, que yo interpreto que se pueden después traducir en algo. Entonces, dentro de estos modelos los fuimos como que trabajando, y no es tan lineal el proceso que les platico. Ahorita se ve muy lineal, pero en realidad es un ir y venir, ver qué funciona, ver qué no. Y de ahí lo fuimos trabajando y fuimos definiendo que queríamos. También esto fue justo cuando era COVID y el cliente y nosotros hablamos y definimos que queríamos generar un elemento con mucho balcón y muy verde, porque pensábamos que era interesante vivir afuera. También en la colonia creo que es muy interesante tener este edificio con mucho balcón. Entonces empezamos a pensar qué pasa si extendemos las losas existentes y generamos estos muros bajos de balcón, y después al generar estos muros bajos de balcón, al meterlos, eso nos puede servir como el pretexto para tener unas jardineras integradas. En vez de poner una jardinera después de terminar el edificio, ya existe una charola aquí para nada más impermeabilizas y pones plantas. Entonces, aquí se puede ver. Con eso, pues igual fue como un poco el elemento de diseño y de ahí empezamos a trabajar toda la planta. Eh, Al final se definió que iba a ser una planta por departamento, y bueno, es una planta que entras, tienes el acceso, tienes toda la zona pública. El primer piso tiene estas dos terrazas y después tienes estas como pastillas de servicios que guardan baños. Aquí guarda el baño de visitas y aquí es el baño principal, y después en esta es el vestidor principal y aquí tendrías la segunda recámara, cuarto de lavado, y después todo el elemento que lo rodea es este verde, es este balcón con las plantas que van cambiando y con estos balcones que se van moviendo, igual todo el proceso constructivo. En realidad, estas losas que colamos, aquí se puede ver, no, esta era existente, pero déjame ver si hay una que está, no está, pero eran losas de estructura de acero y nada más colábamos como el plafón, como una losita ligera de concreto. Igual todo el proceso, y el último nivel sí es un departamento que está completamente remetido y es un departamento de una sola recámara. Entonces generan estos espacios verdes en los cuales el interior de la vegetación
en los niveles donde están las frondas de los árboles, pues se conectan de forma muy interesante con el verde. Tienes esta amplitud de lo que había antes, lo que está acá, y lo nuevo, y literalmente como que se integra, se difumina, no trata de, o sea, la edición no trata de esconder lo que había antes, ni de imitar lo que había antes. Siento que creo que es una relación que, pues, habla con lo que había antes y tiene su propia autonomía. Y a nivel de calle, tienes como la planta baja para autos, que quedó, es chaparra, pero es como estaba el edificio, no se podía modificar. Cabe mencionar que el edificio estaba chueco y el estructurista con el que trabajamos, que es buenísimo, hizo un análisis y un estudio para poner peso, para moverlo, y cuando se movió quitó el peso, lo amarró con contratraves, fue un trabajo de ingeniería muy interesante. Y después otro punto interesante que no surgió, no fue algo que se pensó directamente, pero durante el proceso me di cuenta que hay una relación interesante con los edificios que está lleno la Condesa de Art Deco y con este edificio de un poco como una traducción o sí, una interpretación sin caer en rehacer eso. Este, pues un poco esto es lo que he hecho de vivienda. Hay otros proyectos de vivienda, pero creo que estaría padre también platicar con ustedes y que me digan, no sé, intereses, dudas y demás. Muchísimas gracias, arquitecto, por la exposición. Ah, hay una cuestión que me gustaría preguntarle, ¿no? Claro. Esas tres intervenciones, digamos, de esos tres edificios están ubicados pues en zonas diferentes de la ciudad. Tienen, digamos, como se nota, digamos, como muy claro, como esta atención, ¿no? Que usted le pone sobre el tema, pues, de la materialidad, ¿no? Que va a tener, ¿no? El edificio, con la búsqueda de una forma, yo creo, muy interesante y sensible de esta franja, por así decirlo, de la envolvente, ¿no? Del edificio que tenga un cierto espesor, un cierto grosor, y trabajar este grosor para generar, ¿no? Un espacio intermedio interesante, ¿no? Que pueden ser, pues, unos balcones, unas jardineras, incluso unas formas diferentes de ver la ciudad, ¿no? Lateralmente, de forma diagonal. Entonces, creo que el trabajo, pues, sobre la envolvente, sobre las relaciones que tiene el desarrollo del edificio, se vuelve como muy sutil. Y es, digamos, una condición que se ve en las tres propuestas. Claro, la segunda propuesta, como ya es una intervención que da dentro de un lote, ¿no? Y tiene mucha menos relación con lo que es con lo que es el mundo de la calle, ¿no? Por así decirlo, el mundo de lo público. Ahora, otra cuestión que estoy notando es que las tres intervenciones, yo realmente no conozco también Ciudad de México, por lo tanto no sé ubicar realmente dónde están, Sí, ¿no? Bueno, esta última sí, la Condesa sí. Ah, pero otra condición que tienen es que pues la planta baja, ¿no? Es una planta baja cerrada, es una planta baja que no se relaciona con la ciudad. sí. Entonces, ¿usted cómo se pone frente, digamos, a este tema, ¿no? De la planta baja activa? Porque, digo, necesitamos estacionamientos, pero también, al final, muchas veces, la búsqueda de algo tan sensible, ¿no? En el desarrollo del edificio, al final, a veces como cerrarlo tanto en la planta baja, pues se vuelve, no quiero decir contradictorio, pero como mínimo le quita esta posible vitalidad, ¿no? Que pudiera tener la planta baja. Y me refiero, por ejemplo, hablando de la Condesa, ¿no? A estas plantas bajas increíbles que tienen muchos edificios, ¿no? Con sus cafeterías, con sus tiendas, con la gente sentada allí en la banqueta en unas mesas, ¿no? Entonces, ¿cómo ese tema usted lo pudiera interpretar, por así decirlo? Sí, bueno, o sea, coincido y generalmente tratamos de proponerlo. En este edificio se habló con el cliente de utilizar en vez de estacionamientos, hacerlo
algo comercial, algo activo, y que podamos, no sé, a las personas que le vendan el departamento, que le también incluye una pensión cercana en algún estacionamiento, se iba a hacer y al final el cliente como que pensó que era muy riesgoso y prefirió optar por esto, pero, o sea, coincido, hay un proyecto que estamos por terminar también al lado del parque, en la colonia Condesa, que ese sí va a ser una planta activa, eh, pero pues no siempre se puede, o sea, un poco, también creo que la vivienda está interesante, ahorita me platican un poco del curso, pero es un tema muy complejo porque como arquitecto creo que nosotros queremos proponer siempre estas ideas, ¿no? Que integran más con la ciudad, planta pública o meternos tal vez más a veces en el interior y generar espacios duplexes más interesantes o no sé, o sea, y no lo digo como una excusa ni como una frustración, puede sonar, pero no, pero al final, en mi experiencia, yo he optado por decir, ok, el cliente me va a tomar hasta acá de lo que yo pueda proponer y entonces me voy a enfocar mucho en esto, no que lo otro lo descuide, pero lo otro lo voy a hacer un poco más como lo espera y dentro de ese, lo digo un poco de broma, pero digo, siempre digo, si dentro del 5 o 10% te dejan hacer algo en un proyecto de arquitectura, ya está, o sea, creo que es algo muy bueno. Si el 90% es algo estándar y el 10% tú le metes un poquito más de mano, no que el otro no lo hagas, haces todo, pero eh, creo que con estos pequeños cambios también se puede alterar un poco, eh, no solo no la percepción, pero la forma en la que se habita. Eh, pero sí, no sé cuál es su postura en general de todos en esto, porque es muy bonita la teoría de la vivienda y todo esto, y siento que cuando entras en México, yo no hablo de Europa, porque en Europa es más concursos, vivienda pública y demás, pero en México que generalmente la vivienda colectiva es de desarrolladores inmobiliarios, es un tema para mí complicadísimo. O sea, no sé, me gustaría un poco platicar de eso. No, pues claramente es un tema muy complejo y a veces complicado. ¿Quién, digamos, además de hablar de vivienda, de teorizar de vivienda, de explicar vivienda, también construya, como nosotros, por ejemplo, lo hacemos, también entendemos que hay que elegir las batallas que queremos, en la cual nos queremos meter. Por lo tanto, digamos, desde este punto de vista, siempre hay cuestiones, digamos, que uno dice, pues esto a lo mejor lo puedo ganar, esto no, o esto lo puedo ganar hasta un cierto punto, ¿no? Sí, Claramente también es muy importante decidir o poner, digamos, encima de la mesa cuáles son las cosas a las cuales no quiero renunciar, ¿no? Entonces, ahí es como luego este discurso que se entabla con el cliente, con el desarrollador, con el cliente privado, etcétera, para poder entender estas cuestiones, ¿no? Se notan en sus arquitecturas que hay mucha sensibilidad. De hecho, a partir pues gracias. de la primera imagen que se enseñó, ¿no? Esta crítica de una cierta forma a Plan Voisin, ¿no? Y un plano de puros objetos que se entiende como MAT, como sistema, ¿no? Ya un sistema de relaciones y de cómo luego, al final, cuando hacemos arquitectura, estamos generando relaciones, ¿no? Y repito, esas relaciones se ven muy bien en esos proyectos por el tema de la porosidad, ¿no? La porosidad de la fachada, la porosidad de esta envolvente que se siente como muy cuidada, ¿no? En todos esos proyectos. Y también, digo, les felicito mucho porque viendo las fotos, digo, la mano de obra que hace, ¿no? Esas fachadas, pues se ve que es una mano de obra muy entrenada y de una cierta forma con mucha calidad, ¿no? Porque no siempre, pues, los colados, ¿no? Quedan tan bien, tan limpios, tan lineales, ¿no? Como se ve,
por lo menos eso es lo que se percibe de las fotos, Sí, ¿no? no siempre se puede, pero sí, o sea, tratamos. Pero en el Porque conjunto tampoco la siempre, imagen se ve muy no bien. siempre construimos, tampoco. ¿Ustedes que participan en el curso tienen alguna pregunta, alguna aportación para el arquitecto? Tú, Fernando. Eh, pues nada, me llama mucho la atención. Me gustó mucho la idea de que ampliaron los balcones constructivamente. Generalmente no están, bueno, tuvieron la oportunidad de rehabilitar toda la estructura, algo que no es tan común, pero pues yo pienso que que más edificios deberían de tener esa posibilidad de ampliar esos balcones. Bueno, por lo menos aquí en mi ciudad, que muchos se quedan hasta ahí, hasta el paño de su, y como que dejan de fuera esta posibilidad que da sombra, también el tema de la vegetación, bastante interesante. Pues nada, a mí me gustó mucho cómo inicia también esta presentación, esta evolución de la arquitectura de O'Gorman, como que la primera imagen pues se hizo un maestro de la arquitectura que le enseñaron y luego que era como más esta imposición moderna de esa teoría, eh, y luego ya pues, se adapta al espacio y empieza a crear arquitectura desde ahí, desde un contexto, desde un entorno, pues mucho menos impositivo. Y bueno, pues se refleja también esto de alguna manera en su trabajo. Pues nada, felicidades. Muy, muy, Gracias, muy. gracias. Una pregunta, ¿en Guadalajara no pueden volar a la calle balcones? Yo Por soy de reglamento. San Luis. Yo soy de San ¿Cómo? Luis. Ah, Yo de soy de San San Luis. Luis. Sí, sí se puede hasta 60 centímetros nada más, lamentablemente. Ok, Eh, pero, pues sí, creo que muchos edificios se quedaron así sin hacerlo. O sin ok. balcones, simplemente. Sí, sí. En la Ciudad de México te permiten 1 metro para volar a nivel de calle. Sí, Sí. aquí en Guadalajara son 90 centímetros. Ah, casi igual. Una cuestión interesante, por ejemplo, que está sobre todo en este proyecto, es justamente ese tema del balcón. Es que en el desarrollo inmobiliario muchas veces el balcón, que es un espacio que aporta mucho a la vivienda, que muchas veces viene muy despreciado porque es una superficie al aire libre, porque le Sí, llueve, etcétera, pero es un espacio que aporta mucho a la vivienda, ¿no? Es una expansión de la vivienda hacia la ciudad, tanto que esté remetido dentro de la fachada, cuanto que esté, digamos, volado, ¿no? Encima de la banqueta, ¿no? Entonces, qué bien que, digamos, que acaba esta presentación, incluso con este proyecto de reciclaje urbano, porque el edificio que estaba anteriormente tenía la fachada plana. En sí, cambio, pues empieza a ganar, ¿no? Este espesor, esta profundidad, y da mucha calidad a la vivienda. No tenemos que despreciar el balcón. Muchas teorías hablan que las viviendas deberían, cada unidad de vivienda, tener el famoso espacio exterior propio de la vivienda, no el patio del edificio, mi balcón. Porque al final, si lo pensamos bien, no solo en los espacios cerrados, o más bien, no de solo espacios cerrados se debería de componer una vivienda, ¿no? claro. Haciendo, haciendo un ejemplo, digamos, como muy básico y muy cercano a nuestros días, pues hace unos años, cuando nos tuvimos que quedar encerrados meses dentro de nuestras viviendas, al final, pues sí, las personas que no teníamos balcón, por muy grande que fuera la vivienda, ¿sí? Al final teníamos algo menos, ¿no? Es decir, tú puedes tener una vivienda de 80 metros cuadrados techados cerrados sin ningún balcón y posiblemente te vas a sentir mucho más agobiado que tener una de 60 con un balcón de 20, donde al final pues sales al balcón y te sientas todo el día en el balcón y como mínimo sientes como esta relación con el espacio exterior pues de la ciudad. Por lo tanto, creo que este elemento que este proyecto también propone sí sea un elemento que tenga que volver, ¿no? A entrar dentro de los proyectos arquitectónicos. Desgraciadamente, el desarrollo inmobiliario, pues, por lo menos lo que hace aquí en Guadalajara es evitar los balcones. Entonces, los desarrollos inmobiliarios, sobre todo los masivos, de esas grandes desarrolladoras que construyen departamentos, digamos, de una cierta forma muy comerciales, que no tienen nada de arquitectura, que son puras hojas de Excel, ¿no? Famoso Sí,
proyecto en Excel, no contemplan el balcón. Contemplan ventanas de piso a techo, donde la primera parte de la ventana es un vidrio fijo, ¿no? Muy fino, de 6 milímetros. Se estrella un niño, posiblemente el niño va acabando marmelada en la planta baja del edificio, ¿no? Unas ventanas corredizas, porque es la menor inversión posible. No hay balcones, ¿por qué? Claro, si los hacemos hacia adentro a veces, como son modelos de vivienda muchas veces de superficie reducidas, quitan del espacio de la sala o de la habitación, de lo que sea, y si lo hacemos hacia afuera, pues es una losa más que estoy agregando, pues una losita más que estoy agregando. Por lo tanto, al final son números, ¿no? Pero creo sí que esos proyectos y este proyecto que aquí se propone, que claro, aquí estamos hablando pues de un proyecto que tiene un determinado nivel socioeconómico, ¿no? Son departamentos grandes y por lo tanto sí podemos tener balcones grandes también, porque pues, sí tenemos mucha superficie, pero también no olvidarnos del concepto del balcón, del concepto pues de espacio exterior. Luego, habrán departamentos con espacios exteriores más grandes, otros con espacios exteriores más chicos, pero sí de la necesidad, casi del hecho que sea imprescindible tener esos espacios por muy mínimos, ¿no? Porque nos hacen la vivencia mucho más rica, por así decirlo, y compleja, ¿no? Eso creo que es algo muy importante que se nota en esta presentación, ¿no? Como este grosor de la fachada a veces es una pura jardinera y a veces de balcón que permite esos tipos de relaciones necesarias en la vida. ¿Alguien más quiere aportar algo? Maricielo, Yo, compañero. Sí. Eitan, Ah, y luego Maricielo. adelante. Maricielo y luego Eitan, pues decidan. ok, muy bien. Vamos, Maricielo. Bien, yo quería consultarle cuáles eran las premisas que guiaron este proceso de reciclaje. Entiendo que una acción importante pues fue conservar e intervenir sobre el casco estructural, pero de ahí que más acaban de mencionar el tema del balcón, que me parece muy interesante, el balcón, la terraza, ¿no? Pero de ahí, ¿qué otras acciones consideran como premisas o como puntos claves para esta intervención de reciclaje? Algo referido a la circulación, a- al tipo de vivienda. ¿Hay algo adicional que se consideró que complementó, acompañó o es el punto clave de este proceso de reciclaje? Esa es mi consulta. Sí, yo creo que sí, creo que en retrospectiva son varios puntos. El primero, obviamente, es eh, reparar la estructura, que la estructura esté en un estado sano. Después, pues, la circulación era muy sencilla, se quedó como estaba y se planteó, era una vivienda, pero tenía más habitaciones y se planteó generar una vivienda con con un tipo de planta diferente, con una tipología diferente que pueda ser un poquito más abierta. Este, Otro punto también fueron los balcones, como sí rodearlo de balcones, pero ya que lo rodeamos de balcones, usar a nuestro favor este espesor de la losa en el que las traves están por arriba para generar este como juego de jardineras. Este, y, y sí, más o menos esas cosas, pero como que todo se fue dando en el proceso, no fue de un día para otro que pensamos todos. También las necesidades, el cliente cada vez veía otras y fue un proceso padre con él. Bien, gracias. Eitan, Sí. Eh, bueno, yo primero he seguido los proyectos de Isaac y la verdad a mí me parecen geniales todos. Gracias. Eh, y, y quería también comentar de dos proyectos que no aparecen acá, pero creo que vale la pena eh, comentar. Es justo el que decías del Parque México, que de la planta baja activa, que ese edificio, según lo que me acuerdo, eran departamentos en planta baja.
Era oficina y sí, Oficina. tuvo varias cosas, pero bueno, el último creo que eran oficinas. Y justamente está como que tienes en la foto, se cambió de comercio a estacionamiento. En el otro, justamente, el de algo cerrado se está convirtiendo en algo abierto que, que aporta vida de calle ahí, que creo que está increíble eso. Gracias. Y, Sí, y sí, por se está otro, transformando. ¿Cómo? no, y otro proyecto que creo que no sé si vaya a salir, pero que he visto en redes sociales, es un edificio que como que se está este corte en la tierra y que se abre, cómo se integra la calle y entra hacia adentro del edificio. Sí, Es, no, ese no se va a hacer, se los puedo mostrar si quieren, pero creo que es una propuesta que hablando de como de vivienda como proyecto urbano, creo que aporta mucho eso. Y esto, ¿no? Ah, no ven, espérame. ¿Esto? es exacto. Eh, eh, un poco, era algo de usos mixtos, vivienda y oficinas, y era esa premisa de que la calle se pueda meter al edificio y puedas generar como espacio interior, exterior, público, pero privado también. Y sí, generar como toda esta zona más comercial y luego esta torre era vivienda y esta torre era oficina. exacto. Que me parece que ese porcentaje que dices de que sale de la norma, pues cómo, cómo termina afectando todo el proyecto. No termina siendo algo pues muy importante y que de mucho peso en el proyecto. Sí, Pero bueno, increíbles proyectos, la verdad. gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Es muy interesante cómo la geometría, ¿no? Una geometría clara pueda ser como una herramienta muy importante para, bueno, es una herramienta muy importante para la construcción de esta arquitectura que construye ciudad, ¿no? Este gesto que se veía aquí en este 3D, en este render, sí, posiblemente hubiera generado una calle interesante, ¿no? Cuando entra dentro del proyecto y no a cambio, pues, cerrarse a la ciudad y decir, pues, lo que es dentro es del edificio y lo que está fuera es de la ciudad. A cambio, buscar esta porosidad y esta continuidad de la trama, ¿no? Bueno, arquitecto, muchísimas gracias por su participación. Ha sido un A gusto ti, conocerla y que nos explicara sus proyectos. no a ti, un gusto a todos. Saludos. Ojalá podamos coincidir en el futuro para que nos dé una vuelta en esos edificios. Seguro, si vienen por acá, avísenme. Muy bien. Muchísimas gracias, arquitecto. Que esté muy bien. Gracias. Igual, bye. Hasta luego.